parte de estos grupos, que data de los años 70, digamos, se remonta hasta los años 70, de violencia, de atropello a las leyes. Y claro, el argumento ético de fondo de que se trata de grupos magisteriales de zonas muy pobres, muy abandonadas, muy marginadas, es de alguna manera justo. Pero aquí hay un problema de valores, ¿no? Cómo ponderas tú, ¿verdad? Por un lado el aspecto moral o la dimensión moral, y por otro lado estas conductas políticas irracionales, violentas, que atropellan los derechos de terceros y atropellan la normatividad educativa también, porque abandonan las aulas, suspenden las clases. Hace algunos años en Oaxaca se perdió el año escolar propiamente con una movilización en el año 2006, si no me equivoco. Entonces, es difícil. Una disidencia planteada dentro de esos parámetros me parece que es muy difícil de enfrentar. Es lo mismo que yo relato en mi libro La libertad nunca se olvida, donde describo lo que ocurrió en 68. Lo mismo ocurría en 68 con los grupos de porros y los grupos de extrema izquierda violenta, ¿verdad? Que mientras que por un lado habíamos algunos que teníamos un programa democrático, por otro lado había grupos que utilizaban la violencia para atropellar al público y a la policía misma, ¿no? Un movimiento que se había generado de protesta contra la acción violenta de la policía produjo, por otro lado, a los meses después, ataques contra la policía. Eso sucedió en 68. Ahora lo estamos viendo en el sector educativo, de educación básica, donde la policía es atacada reiteradamente por manifestantes, edificios públicos son asaltados, se toman carreteras, en fin, se hacen actos violentos, ¿verdad? Y bueno, la paradoja es hasta qué punto el gobierno, la autoridad pública, federal y estatal está en capacidad de desactivar, digamos, esa disidencia. Yo creo que es muy difícil, ¿no? ¿De qué está hecha la disidencia en términos de los reclamos específicos? Discurso, sí. O sea, ¿cuáles son los puntos de esa disidencia en contra de esa reforma educativa? Bueno, yo creo que aquí ha habido fallas de información muy importantes, porque los argumentos que yo escucho de los líderes disidentes son argumentos que se basan en poca información. Por ejemplo, se dice que la reforma educativa va a acarrear una privatización del sistema escolar, lo cual es una cosa que no tiene ninguna conexión lógica, coherente, racional con los planteamientos de la reforma. En segundo lugar, se dice, por ejemplo, que se van a atacar, a atropellar los derechos laborales de los profesores, cuando la verdad es que ha habido por parte del secretario de Educación una explícita declaración en el sentido de que no se van a atropellar los derechos laborales. Eso quiere decir que, quiero pensar yo así, ¿verdad?, que la reforma educativa no va a suponer un pasar a la báscula profesor por profesor, y el que no dé el peso va a salir del sistema. ¿Y en qué se va a consistir entonces? No sé yo en qué vaya a consistir la reforma. Yo solo sé lo que se ha declarado hasta ahora y lo que se ha hecho. La reforma al artículo 3º es una reforma muy importante que tendría que ser vista positivamente.
Creo que lo importante aquí, el centro de la reforma, tiene que ver con dos aspectos. Uno, el darle poder a la escuela. Darle poder a la escuela. Y segundo lugar, crear una carrera magisterial. Si se le da a la escuela poder, ¿a quién se le quita? A los profesores se le quita el centro, a la burocracia. Es decir... ¿A la burocracia o al sindicato? Bueno, exacto, tienes razón. Hay una confusión en la administración del sistema escolar de educación básica, porque el poder del sindicato se empalma con el poder de las autoridades educativas. Fue lo que yo dije en mi intervención de Veracruz y que provocó ciertas reacciones. Es decir, tú eres un padre de familia, el profesor de tu niño no va a clase, falta, incluso llega tomado con algunos tragos a dar clase, ¿no? Entonces tú, como padre de familia, vas y te quejas ante el director de la escuela, pero resulta que el profesor señalado como responsable, una vez que ve lo que tú haces, él acude ante el delegado sindical y el delegado sindical tiene más poder que el director de la escuela. Es decir, entonces los directores no son directores. En algunos casos sí, eso hay que decirlo, ¿no? Casos de personas muy excepcionales, características muy especiales, cualidades muy especiales que les permiten organizar a la comunidad, organizar a los padres de familia, organizar a los mismos profesores, crear comunidades fuertes, y el director desempeña un papel de liderazgo positivo, eficaz. Ahora, no es lamentablemente lo que ocurre en la mayor parte de los casos. Debido a una legislación obsoleta, que es el reglamento de condiciones de trabajo de 46, el reglamento de escalafón también de 44, por allá, estos instrumentos jurídicos han permitido esa confusión. ¿Por qué? Porque los puestos de director, de inspector, de jefe de sector son puestos sindicales, o sea, son puestos que controla el sindicato. Entonces los que deberían dirigir no pueden dirigir porque están inhibidos en su acción por el sindicato. Entonces hay una dualidad de autoridades dentro del sistema escolar, autoridad educativa, sindicato, que confunden mucho. ¿Y la reforma resuelve ese punto? Ojalá. Después de la pausa, cuéntame. Bueno, yo pregunté a Gilberto Guevara Niebla, antes de irnos a la pausa, si la reforma educativa en México resuelve el punto que tú estás describiendo sobre quién dirige las escuelas. ¿Está resuelto? No está cabalmente resuelto. Lo que tenemos es una nueva situación. Para obtener los puestos de profesor, de director y de supervisor, dice la reforma del artículo 3º, hay que participar o pasar un concurso de oposición o un examen concursado, ¿no? Ahora, esto es lo único que tenemos. ¿Qué es lo que sigue? No lo sé yo, pero yo espero que razonablemente se resuelva el problema de quién es autoridad educativa y quién no es, porque eso lo sufren los niños, los padres de familia y, ¿sabes qué? Los profesores. Un profesor se convierte en víctima de su director de escuela en una secundaria. El director lo acosa, le da horas incómodas, le exige informes, reportes, y el profesor, cansado, porque la tarea del profesor es agotadora, no haya qué hacer y acude al delegado sindical. Entonces, si el director tiene un compadrazgo con el delegado sindical, pues la protesta del profesor no va a prosperar.
Entonces, está desamparado el profesor en esas condiciones. Lo mismo un niño que sufre un abuso, digamos, que hay muchos. Tú sabes, en el Estado de México en un año se reportaron 2.400 protestas ante la Comisión de Derechos Humanos contra profesores. Es decir, profesores probablemente que pegan, no en la mayoría de los casos, yo creo, todo tipo de abusos. Pero entonces, lo que tenemos es un problema de normatividad. Yo creo que lo que se necesita hacer, es mi opinión, es reorganizar el sistema en donde quede muy claro quién es la autoridad y quién es el subordinado. Y por otro lado, que quede muy claro cuáles son las facultades que corresponden al sindicato y cuáles a la autoridad educativa. Porque hasta ahora el sindicato ha ocupado... Te voy a decir cuál es el eslabón determinante del poder escolar: el inspector. Y los inspectores los controla el sindicato, no los controla la autoridad educativa. ¿Y por qué ese es el eslabón? A ti te nombran secretario de Educación en un estado, en tu entidad federativa, y llegas feliz porque crees que vas a dirigir a un sistema escolar. Y resulta que los inspectores, en su mayor parte, responden o respondían. Por eso yo preguntaba en el evento, no sé en qué tiempo verbal utilizar, explicar esto, que si ocurría y ya no va a ocurrir, o si va a seguir ocurriendo. Esa es la gran pregunta. Es la gran pregunta. Y supongamos que sigue ocurriendo y, bueno, deseable que deje de ocurrir, pero por lo pronto... Va a ser una desgracia esta reforma, va a ser... Si sigue ocurriendo eso. Exacto. Pero si deja de ocurrir, y eso dependerá de reglamentaciones secundarias. Claro, reglamentaciones secundarias tienen que definirse, deslindar. El sistema tiene que tener normas muy claras, tiene que rendir a la sociedad cuentas, presentar resultados, y tiene que crear una comunidad escolar fuerte, rica, en donde los profesores no solamente tengan mejor preparación a la que tienen derecho, sino que tengan más control de su propia materia de trabajo, tengan más libertad, tengan más creatividad, ¿no? Déjame aquí detener lo que dijiste. En la estructura de poder de la educación en México, dices el eslabón clave es el inspector. Pues, ¿qué hace un inspector en México? Digamos, es la correa de transmisión entre la autoridad educativa y la escuela. Entre el sindicato y la dirección de la escuela, o sea, acaba siendo el vértice de digamos, todos... la autoridad educativa, que frecuentemente era o es suplantada por el sindicato. Entonces, los supervisores... son como del sindicato, grupo, básicamente son del sindicato, debiendo ser autoridad educativa. Exacto. Esa es la gran cuestión en esta Quiero parte. decir algo, no en todas las entidades federativas ocurre esto, también aquí. Un buen secretario de Educación, como en el caso de Hidalgo, por ejemplo, el profesor Joel Guerrero, es un excelente secretario de Educación. Él ha creado una nueva estructura de comunicación entre los supervisores y de intervención ante las escuelas, que te modifica totalmente el esquema. Entonces ya cuando un buen secretario de Educación se toma en serio su papel y quiere hacer algo real, efectivo sobre las escuelas, entonces necesita persuadir a esta estructura intermedia de funcionarios y utilizarlos para sus propósitos, ¿no? Gilberto Guevara Niebla, déjame detener en el momento específico que vivimos, donde hay maestros disidentes en las calles, sí. Hay una tensión real política por lo que ha sucedido, sí. Maestros detenidos, maestros que cierran carreteras, sí. Y que hay una autoridad que los repliega, una opinión pública que puede tener un papel desde luego muy importante, sí. En todo esto. En este momento, bueno, lo que está por resolverse es que se atienda a esa disidencia y se pueda incorporar alguno de sus planteamientos. Si así es, ¿qué debería ser incorporado de la disidencia, sobre todo en las leyes secundarias, porque la constitucional ya está aprobada? No sé.
porque no conozco suficientemente en detalle las banderas de la disidencia. Evaluación, permanencia. Por ejemplo, quien va a definir las políticas evaluativas, el nuevo sistema de evaluación es el Instituto de Evaluación, Nacional de Evaluación. Ahora, ese no se ha creado, entonces no puedes protestar contra algo que no está definido todavía. ¿El tema de la evaluación estandarizada sí está definido? Tampoco está definido. Yo creo que yo también me opongo a la evaluación estandarizada. Es decir, es una cosa... la evaluación tiene que ser beneficiosa para el sistema de enseñanza-aprendizaje, para los alumnos y para los maestros. ¿Sino para qué? Toda evaluación que no tiene efectos sobre eso, pues es sospechosa. Por lo menos tenemos que ponerle entre paréntesis. Es decir, la evaluación estandarizada me parece injusta. Tipo enlace, por ejemplo. Tú no puedes aplicar un mismo instrumento a un universo de escuelas tan distinto, incluso el mismo Distrito Federal, ¿no? Tú te asomas a las escuelas públicas de Tlalpan, de Coyoacán, y pues muy bonitas, y los maestros muy organizados, y los niños muy uniformados, etcétera, etcétera. Pero te vas a Iztapalapa, asómate a las escuelas, o te vas a Chalco, o te vas ya yéndote al Estado de México, a Netzahualcóyotl, o Iztapaluca, y te encuentras escuelas miserables, escuelas abandonadas, maestros que van, que no llegan, directores que no tienen autoridad, no hay recursos para comprar un escritorio, etcétera, etcétera. Entonces no puede ser. No puede ser que tú apliques pensando simplemente en los estados, ¿no? La capital de la República tiene muchos privilegios académicos, educativos, y tiene muchas ventajas sobre otros estados. Tú no puedes evaluar con el mismo patrón a un maestro de Chiapas o de Oaxaca que a un maestro de la Ciudad de México. ¿Me explico? No se puede. Además, aproximadamente el 40% de las escuelas de México primarias son incompletas. ¿Qué quiere decir? Que son profesores que un solo profesor se ocupa de los 6 grados, o bien 2 profesores se ocupan de 3 grados y 3 grados, o bien 3 profesores, hay unidocentes, bidocentes y tridocentes. 40% de las escuelas del país. 40%. Déjame, Gilberto, regresar después de la pausa. Se nos acabó el tiempo, Gilberto. ¿Cómo te despides de este programa? Pero preocupado, ¿verdad? Como llegué. Es decir, la situación que presenta la disidencia, sobre todo en Guerrero y Oaxaca, es muy preocupante. En la Ciudad de México también, en Michoacán. Pero sobre todo yo creo que ellos, los disidentes, pierden de vista algo muy importante. Esta reforma pretende darle fuerza a los maestros. Los maestros en 1984 se les convirtió en licenciados, en profesionales, pero no se les ha dado el estatuto de profesionales. Y yo creo que las medidas que hoy se están tomando pretenden exaltar la calidad del profesorado y también mejorar el desempeño, dándole más poder a las escuelas. Yo creo, por último, que no podemos protestar sobre algo que no se ha definido todavía, ¿no? Falta definir la evaluación y falta definir también las facultades que se le van a atribuir a las escuelas ahora. Yo creo que muchos profesores hoy disidentes podrían recibir con beneplácito una reforma razonable, inteligente, que transfiera más poder al profesor y a la escuela. Pues Gilberto Guevara Niebla, habremos de seguir de cerca todo esto y conversar contigo si nos lo permites. Por lo pronto, sí, gracias por estar aquí. Gracias Gilberto por participar en este programa. Y bueno, desde luego seguiremos el tema. Gracias a usted que nos permitió acompañarle. Hasta mañana.